Como saben, voy a hablarles de los orígenes de la hispanofobia izquierdista, es decir, cuáles son los orígenes ideológicos de esa extraña alergia que buena parte de la izquierda española experimenta por su propia nación. Y voy a comenzar con una anécdota que me sucedió a mí hace unos cuantos años. Era enero, febrero del 2004, faltaban un par de meses para las elecciones de marzo de 2004, las famosas elecciones en las que 2 días antes estallaron los trenes de la estación de Atocha, del 11M. Entonces estaban en plena campaña electoral, esto era, o en previa, en los meses anteriores a la campaña electoral, era enero, febrero, y paseaba yo por Madrid con un amigo y colega italiano, concejal del Partido Socialista Italiano en su pueblo, en su localidad. Y por la Gran Vía había una manifestación contra la ley orgánica de universidades que estaba intentando aprobar el PP, que acababa de aprobar el PP, si no recuerdo mal, poco tiempo antes. Y entonces era una manifestación, digamos, de la izquierda. Y entonces, pues toda la iconografía era la habitual, ¿no? El Che Guevara, hoces, martillos y curriñas, esteladas, todo tipo de banderas regionales, a ser posible con la estrella de 5 puntas, alguna que otra republicana, y la única rojigualda era la banda que cruzaba el pecho de un muñeco con la cara de Aznar, pero con una especie de uniforme y de gorra de plato a lo Pinochet. Es decir, se representaba a Aznar como si fuera Pinochet, y ese muñeco con la bandera rojigualda en la banda se quemó al final de la manifestación, ¿no? Se quemó a Aznar Pinochet en efigie. Y entonces me preguntó este amigo mío, concejal socialista italiano, no veo ninguna bandera española, ¿cómo es eso? En Italia todas las manifestaciones, sean de lo que sea, la bandera mayoritaria es la de Italia. Y dije, es que esta es una manifestación izquierdista y la izquierda española rechaza a su propia nación. Y mi amigo, el concejal socialista italiano, dice, ¿cómo dices? Digo, sí, es que a los izquierdistas no les gusta no ya la simbología nacional, sino hasta la propia pertenencia a la nación española. Y él no se lo podía creer. Es más, me puso como ejemplo que pocos meses antes, el gobierno de Berlusconi había intentado aumentar las competencias, en concreto de educación, de las regiones italianas, que son ridículas en comparación con las de las comunidades autónomas españolas. Y fue el Partido Socialista el que se opuso a ello con el argumento de que eso podría poner en peligro la unidad de la nación italiana. Eso es algo que evidentemente en España sería ciencia ficción. Así pues, vamos a intentar explicar a ese amigo mío italiano que no conoce de qué va la cosa, por qué sucede esto. Ustedes, evidentemente, como españoles, lo ven todos los días, lo llevan toda su vida palpando, mamando, ¿no? Y entonces la explicación no es tan necesaria, pero vamos a intentar imaginarnos que se lo tenemos que explicar a un extranjero o a un marciano que acaba de llegar, ¿no? Entonces, ¿de dónde arranca esta hostilidad de buena parte de la izquierda española, probablemente una parte mayoritaria, hacia su propia nación? Esto podría rastrearse incluso en el siglo XVIII, es decir, cuando la distinta visión del pasado de España diferenciaba a los ilustrados de los que se podrían llamar reaccionarios, ¿no? Es decir, los primeros, los ilustrados, influidos por el éxito, por el prestigio de la Ilustración francesa, creían que el pasado de España había sido un error, sobre todo a causa de lo que consideraban excesivo peso del catolicismo. Y entonces consideraban que la religión católica había lastrado el peso de España y por eso en esa época no estaba a la altura de otros países más modernos. Y con la Guerra de la Independencia esto se acentuó todavía mucho más, con la Guerra de la Independencia y con la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque los afrancesados pensaban que la influencia francesa era benéfica, aunque la hubieran venido a imponer a golpe de cañón. Y en dirección contraria, los que se opusieron a Francia, evidentemente, que fue la inmensa mayoría del
del pueblo español, ilustrados incluidos, recuérdese por ejemplo a Jovellanos, consideraban que España tenía que ser católica, es decir, como reacción se llevó, digamos, el peso al extremo contrario, ¿no? España tiene que ser católica, tiene que ser anti-ilustrada y anti-europea por definición. Entonces aquí nace lo que siempre se ha llamado las dos Españas, ¿no? La famosa expresión de las dos Españas. La discusión abarcó todo el siglo XIX y podría resumirse en el debate entre la asunción y el rechazo de eso que posteriormente se llamaría leyenda negra, es decir, de la mala imagen que en primer lugar los españoles tenían de sí mismos y que en segundo lugar España tenía fuera de nuestras fronteras. Entonces, ese debate entre la asunción y el rechazo a esa imagen negra de España es lo que marcará la división en el siglo XIX entre los tradicionalistas y los progresistas, o entre conservadores y progresistas, y posteriormente, con el paso del tiempo, entre izquierdas y derechas. Antes de continuar, vamos a hacer una breve definición de la leyenda negra. Por cierto, entre nosotros tenemos a un gran experto en asuntos de la leyenda negra, que es Iván Vélez, conferenciante de mañana, aquí sentado entre nosotros, por allí, cuyo libro sobre la leyenda negra, editado recientemente por Ediciones Encuentro, se les recomiendo encarecidamente, porque es un análisis interesantísimo, tanto de esto que vamos a hablar ahora, como de aspectos, muchos más aspectos y más en profundidad de la leyenda negra, que evidentemente no voy a tratar aquí hoy porque yo no he venido a hablar de la leyenda negra, sino solamente parcialmente. Iván Vélez sobre la leyenda negra, realmente es un libro magnífico. Pues bien, el que le pone, digamos, el nombre a la leyenda negra, el primero que escribe un libro para tratar sistemáticamente la cuestión de la leyenda negra fue Julián Juderías en 1914, y en su libro clásico La leyenda negra la definió así: el ambiente creado por los relatos fantásticos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en todos los países, las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado sobre España fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad, y finalmente la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, la cultura y el progreso político una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. Entonces, en el siglo XIX, unos consideraron que dicho relato, fundamentalmente de origen francés, inglés, protestante, judío, es decir, religiosa y políticamente contrarios a la España de los siglos de oro, a la España imperial, decía que unos consideraron que ese relato les venía a dar la razón en su propuesta renovadora de España. Y por el otro lado estaban los que se apuntaron a lo contrario, a la leyenda rosa, es decir, todo lo hicimos bien, lo que pasa es que los demás se mueren de envidia y nos tienen manía. Por supuesto, estos eran los contagiados y los indignados que dijo Julián Marías, ¿no? Los contagiados por la leyenda negra y los indignados por ella. Pero por el momento, en el siglo XIX, no se cuestionó la esencia de España y la existencia de España, ¿no? La esencia nacional y la existencia nacional. Les voy a poner un ejemplo. Castelar, que fue un patriota indiscutible, hay una célebre anécdota, hablando él con Cánovas, estaba un día cenando con unos amigos y estaban comentando qué les hubiera gustado ser a cada uno de no haber sido españoles. Y uno dijo, pues a mí me hubiera gustado ser inglés, a mí me hubiera gustado ser americano, a mí me hubiera gustado ser francés. Y Castelar, que era el progresista frente al conservador Cánovas, Castelar dijo que él, de no haber nacido español, le hubiera gustado nacer español. Y le dijo Cánovas, el conservador, qué humilde te veo, Emilio. Es decir, que no era precisamente un antipatriota.
Pues bien, Castelar, sin embargo, escribió que no hay nada más espantoso, más abominable que aquel gran imperio español que era un sudario que se extendía sobre el planeta. Encendimos las hogueras de la Inquisición, arrojamos a ellas a nuestros pensadores, los quemamos y después ya no hubo de las ciencias en España más que un montón de cenizas. El párrafo tiene mucha tela, como he dicho, no el objetivo de la conferencia no es la leyenda negra, pero simplemente, sin que entrar a comentarlo, es un bonito ejemplo, es un claro ejemplo de la mentalidad progresista que consideraba que la historia de España era un error. Otro ejemplo, Blasco Ibáñez, también otro izquierdista republicano, acérrimo enemigo del nacionalismo catalán, por cierto, y esto hay que subrayarlo, defendió la necesidad de, abro comillas, borrar hasta el último vestigio de 3 siglos de tiranía religiosa y embrutecimiento frailuno. Hemos sido regidos por la fe y por la espada. Hora es ya de ser gobernados por la ciencia impía. Pregunta, ¿se me oye bien, verdad? Continúo. Como he dicho, esta crítica al pasado de España estaba lejos de ser antipatriótica. El regeneracionismo, al fin y al cabo, con Joaquín Costa, ¿no?, con su famosa receta de despensa, escuela y 7 llaves al sepulcro de Cid, pues es una clara prueba, ¿no?, de que los regeneracionistas consideraban que España se había equivocado en su camino histórico y que había que renovarlo. Entre otras cosas, abandonando la querencia por la España tradicional. La generación del 98 no fue otra cosa que un perpetuo reflexionar sobre la anomalía de España, sobre su retraso económico y sobre su debilidad política y militar en aquellos días que precisamente el desastre del 98 parecía haber venido a confirmar. Y Ortega, acto seguido, reflexionaría, como ustedes saben bien, sobre la invertebración de España. Y posteriormente, famosas son las frases de Manuel Azaña sobre la historia de España como un continuo error. Pero la autocrítica nacional no fue ni mucho menos exclusiva de España. Es decir, otros países, dependiendo de las épocas que les haya tocado vivir, de los desastres nacionales que les haya tocado vivir, han hecho mucha autocrítica de su nación. Lo que pasa es que en el caso de España a finales del siglo XIX, la crítica fue especialmente intensa porque tengan en cuenta que mientras que el resto de las potencias europeas, las occidentales, ¿no?, Inglaterra, Francia, Bélgica incluso, Italia, Alemania, se dedicaban a construir sus imperios coloniales, España se dedicaba a perder los restos del suyo, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Por eso la sensación de fracaso era mucho mayor. Pero como digo, otros países europeos también por la misma época, por finales del siglo XIX, hicieron una fuerte autocrítica y hubo muchos de sus autores que consideraban que su nación era fallida. Por ejemplo, aunque nos sorprenda hoy, Francia, a partir de 1870, a partir de la guerra franco-prusiana, pasó décadas de autocrítica considerando que se había quedado atrás, por debajo, en lo científico, en lo militar, en lo político, en lo cultural, en lo científico respecto a la protestante Alemania. Y hubo muchos escritores franceses que dijeron que Francia era una nación fallida. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a los italianos, porque en 1896 un ejército etíope venció a un ejército italiano. Era la primera vez que un ejército negro vencía a un ejército blanco. Y era una cosa que, bueno, no, la verdad es que no es la primera vez porque los ingleses también habían sufrido lo suyo con los tulúes. Pero, en fin, el caso es que habían percibido que Italia era un país que no podía ir bien cuando hasta los negros les ganaban en el campo de batalla, cosa que nunca se había visto antes. Y lo mismo les pasó a los rusos, pocos años después, en 1905, cuando les vencen escandalosamente los japoneses. Era la primera vez que unos amarillos vencían a una nación blanca. Y también se consideró la prueba del fracaso de Rusia, ¿no? Pero el caso español es único frente a estos tres porque tiene dos singularidades. El primero es su singular persistencia. Es decir, no fue una crítica que duró unos pocos años, sino que llevamos con el problema de España discutiendo sobre él unos cuantos siglos. Julián Marías lo definió a la leyenda negra o este sentimiento de frustración nacional como la condenación y descalificación de todo el país a lo largo de toda su historia, incluida la futura.
Y este detalle es muy interesante, incluida la futura. Y lo más importante, evidentemente, es la asunción de la leyenda negra por parte de la leyenda negra, de la hispanofobia, de la excesiva autocrítica por parte de los españoles. La prueba de ello está en que ni italianos, ni franceses, ni rusos insistieron en ello, siguieron trabajando, miraron para adelante, y no hace falta que les diga que, por supuesto, ninguna de las tres naciones es fallida. Piensen en Francia, sin ir más lejos, o en Rusia, que fue la primera potencia mundial junto con los Estados Unidos durante casi un siglo, ¿no? ¿Por qué entonces los españoles hemos asumido especialmente la autodenigración? ¿Somos especialmente tontos? ¿Somos especialmente autodenigradores? ¿Especialmente masoquistas? Pues no, el motivo es la inclusión de ese debate decadentista en la arena política. Es decir, ninguno de estos tres países que les he dicho antes, u otros que podríamos mencionar, incluyó, y mucho menos durante siglo y medio, esa cuestión en el debate político. Y en España sí. Y con esto volvemos a los contagiados y los indignados de Julián Marías, porque grosso modo se podría decir que entre la asunción y el rechazo a esta idea está una de las líneas de fractura esenciales entre eso que se llama izquierda y eso que se llama derecha. Hay otras fracturas, quizá más intensas, por los recientes, evidentemente, la percepción que se tenga de la guerra civil, evidentemente, pero esta que les digo de la autodenigración, la mala imagen que los españoles tienen de sí mismos y de su nación, es más de fondo. Es más, si pudiéramos suponer que en esta sala más o menos la mitad fueran, como la sociedad española, de gente votante de la izquierda y la otra mitad de gente votante de la derecha, presunción que creo que me parece excesiva para esta sala, pero vamos a suponerlo. Y yo les hiciera a ustedes la pregunta a mano alzada. A ver, ¿quiénes son aquí los que votan a la izquierda y quiénes son los que votan a la derecha? Y se levantaron las manos. ¿Y quiénes son los que aquí, digamos que les place el relato negro legendario y quiénes son a los que les disgusta el relato negro legendario? Veríamos que más o menos las manos iban a ser las mismas, más o menos. No siempre coincide, es más, un gran enemigo de la leyenda negra y gran develador de sus dogmas fue el izquierdista Blasco Ibáñez, que les he contado antes. Pero quiero decir que en buena parte la denigración de la historia de España es una cosa que place al votante de izquierdas, por eso es de izquierdas, para hacer borrón y cuenta nueva. Y buena parte del votante de la derecha es al cual le molesta esta cuestión. Con razón o sin razón, con crítica o sin crítica, con conocimiento o sin conocimiento, pero le molesta. No le sale la prueba para no ponerles en un aprieto. Y con esto empezamos a llegar al meollo de la cuestión, es decir, el disgusto y el rechazo por el pasado de España. Porque en el fondo inconsciente de la mayoría de los izquierdistas, lo que yace fundamentalmente es esto. Hay otros muchos elementos ideológicos, elementos históricos, elementos incluso familiares. Acuérdense de Zapatero diciendo que él era del PSOE porque habían fusilado a su abuelo en la guerra civil, ¿no? Y esto pesa mucho hasta que pasan las generaciones suficientes para que el bisnieto ya ni sepa de qué está hablando la guerra del bisabuelo. Pero hasta el abuelo suele funcionar. Volvamos entonces a Azaña y su consideración de todo el pasado de España como un error. Y les leo 2 párrafos de él. Ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas, sino en las categorías universales humanas. Es necesario abstraer en la entidad de España sus facciones históricas para mirarla convencionalmente, como una asociación de hombres libres. Es decir, una nación sin pasado que la explique, ni tradición sobre la que se pueda fundamentar. Como contraste, Jean Jaurès, famoso y autorizadísimo dirigente de la izquierda francesa de la época y además de la izquierda marxista, mucho más radical que la de Azaña, de aquellos años, murió en 1914, el mismo día que comenzó la Primera Guerra Mundial. Escribió Jean Jaurès: las grandezas de hoy son efecto de los esfuerzos de los siglos pasados. Francia no se resume en un día o en una época, sino en la sucesión de todos sus días.
de todas sus épocas, de todos sus ocasos y de todas sus auroras. Y esta es una idea difícilmente introducible en una cabeza española izquierdista de hoy. Es decir, que la historia de una nación es todo y no se puede identificar a la nación con un momento histórico dado o con un régimen histórico dado, sino con todos, para bien y para mal. La diferencia entre Azaña, el español Azaña y el francés Jean Jaurès es evidente, el distinto grado de éxito de sus países en ese momento. La Francia de la Primera República, que ganó, acto seguido, la Primera Guerra Mundial, había tenido más éxito que la España que acababa de perder sus colonias y que no tenía fuerza ni para entrar en la Primera Guerra Mundial ni para nada. Ya que estamos en Santander, no queda más remedio que citar al insuperable Marcelino Menéndez Pelayo, y cuando digo insuperable es porque en la frase que les voy a leer ahora da con la clave del sentimiento nacional de la izquierda. Se la leo. Presenciamos el lento suicidio de un pueblo que emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan. Hace espantosa liquidación de su pasado y escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores. Donde no se conserve piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora. Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo, menos la cultura intelectual. Un pueblo viejo no puede renunciar a la suya sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil. Más recientemente, en nuestros días, el eminente intelectual izquierdista Antonio Gala dio otra buena muestra de esto que les estoy contando, del rechazo a la historia de España. No sé si recordarán ustedes que hace 10 años o más, quizá con el principio del milenio, y no me acuerdo cuándo fue, se hizo una votación, yo creo que fue en Antena 3, una cadena de televisión, sobre quién había sido el español más grande de la historia. Y durante unos cuantos meses la gente estuvo mandando sus votos, ¿no? Pues el día en que finalmente se contaban los votos y se daba el resultado, los dos comentaristas que fueron allí a la cadena fueron José Bono y Antonio Gala. José Bono se indignó muy antidemocráticamente porque Francisco Franco hubiera salido en un puesto destacado, y Antonio Gala se puso enfadadísimo porque, no sé si en el puesto 5 o el puesto 6, salía nada más y nada menos que Isabel la Católica. Y Antonio Gala dijo que le parecía indignante que tanta gente hubiera votado a quien representaba lo peor de España, ¿no? Que era la unidad religiosa, la Inquisición, el descubrimiento de América y su unidad política, es decir, leyenda negra químicamente pura. Este rechazo al pasado de España, como les digo, ha conducido a sus practicantes a experimentar mucho placer en la autodenigración nacional. Les voy a contar dos anécdotas. Una de ellas es del prestigioso historiador británico Henry Kamen, que en el año 98, durante un curso en el Escorial a universitarios españoles sobre Felipe II, me acuerdo del año porque era el año del centenario, del cuarto centenario de la muerte de Felipe II, y entonces los alumnos evidentemente le manifestaron, le repitieron a Kamen todos los tópicos negrolegendarios sobre el coco, ¿no?, de Felipe II, el gran coco, ¿no? Y Kamen les contestó: es inaudito, los únicos en todo el mundo que se creen ya la leyenda negra a pies juntillas son ustedes, los universitarios españoles, me abochorna. Y otra muy interesante la cuenta Joseph Pérez, el historiador francés, sobre una sesión solemne en el Parlamento británico que se celebró ese mismo año, el 1 de julio del 98, en homenaje a Felipe II, porque recuerden ustedes que Felipe II fue rey de Inglaterra, rey consorte de Inglaterra durante una temporada, y luego, pues por su vasta cultura y por su actividad política, fue un hombre, aparte de muy cultivado, un europeo de pro, ¿no? Y ante el vicepresidente de la Cámara de los Lores y varios ministros se homenajeó, como digo, al que había sido rey consorte por su matrimonio con María Tudor. Y entonces cuenta Joseph Pérez, que les he contado antes, historiador francés, dice, abro comillas: en aquella ocasión uno de los participantes presentó a Felipe II como uno de los personajes más europeos de la historia. En aquel mismo momento, en España, hombres de izquierda se negaban a leer el libro de Geoffrey Parker,
Perdón, debo abrir un paréntesis. Geoffrey Parker es un historiador británico que en aquella época había publicado, ya unos cuantos años antes, un libro clásico sobre Felipe II, muy interesante, que también le recomiendo, en el que tira al suelo, derriba muchos de estos tópicos que tanto les gustan, que tanto gustan a los ingleses, por cierto, ¿no? Sobre Felipe II, el logro que les fue a conquistar, pero gracias a Dios, Drake y compañía se lo impidieron en 1588, ¿no? Pues bien, este libro de Geoffrey Parker, vuelvo a leer la frase de Pérez: en el mismo momento, en España, hombres de izquierda se negaban a leer el libro de Geoffrey Parker sobre Felipe II, que, según se les decía, acababa con muchos prejuicios. Preferían su Felipe II, el monstruo de la leyenda negra, fanático, tiránico, cruel. Vamos avanzando. Sigo teniendo un rato, ¿verdad? La otra faceta de la leyenda negra, digamos que esta es la faceta inquisitorial, la faceta imperial, vamos a llamarla la faceta imperial, ¿no? La Inquisición, los tercios de Flandes, la conquista americana, etcétera, etcétera. Pues junto a ello está la otra faceta, la faceta que podríamos llamarla de frente a la denigración del pasado, la ridiculización del presente. Es decir, España es hoy un país inferior a lo que tendría que ser debido a ese pasado. Es decir, la dimensión panderetera de la leyenda negra, que sería la otra vertiente junto a la faceta inquisitorial. Es decir, era la denuncia de lo que se ha solido llamar la España cañí, ¿no? La España de los toros, del flamenco, de los gitanos, de los bandoleros, y la típica España romántica, ¿no? De los escritores, de los viajeros románticos del 19, de Washington Irving, de Théophile Gautier, de Carmen de Bizet, etcétera, etcétera. Y esta visión fue de gran importancia en el siglo XIX, no solamente la visión desde el punto de vista literario, sino la polémica desde el punto de vista político, porque sobre ello se discutió mucho. Por ejemplo, se discutió mucho sobre los toros. No crean que la polémica taurina es reciente. Y no crean que la oposición de buena parte de la izquierda, no por criterios morales, de si se debe o no matar al toro, sino por criterios políticos o, entre comillas nacionales, buena parte de la izquierda ya en el siglo XIX se manifestaba antitaurina, porque interpretaban el progresismo decimonónico y la izquierda, durante el siglo XX, que las corridas de toros eran una especie de narcótico de la nación, un factor de embrutecimiento, y que por lo tanto una especie de factor de embrutecimiento que habría venido a sustituir a los autos de fe de la Inquisición. Y por lo tanto había que prohibir las corridas de toros para que el pueblo español pudiera ser plenamente europeo. Por ejemplo, un famoso antitaurino fue Pablo Iglesias Pose, el fundador del PSOE, Pablo Iglesias el Viejo. Otro ejemplo, el de Unamuno, como ven, no precisamente un antipatriota, que escribió: las corridas de toros son un síntoma más de una especie de meridionalización que ha estado durante mucho tiempo sufriendo España y de la que apenas sí empieza a curarse. Y junto a los toros también estuvo la denuncia de lo que se llamó el flamenquismo, es decir, la España del flamenco, de los gitanos, el andalucismo cultural, la España de la pandereta, ¿no? Y otra vez Unamuno escribió: hay que acabar de una vez con esa España pintoresca y falsa, completamente falsa, que nos están imponiendo los extranjeros, con esa España artificial de los turistas franceses. Contra el flamenquismo, contra eso que hoy sigue siendo, fíjense que ha pasado un siglo, la imagen exterior de España sigue siendo la flamenca. Cualquier cosa, una exposición que se haga en Tokio sobre España va a tener en el cartel a una sevillana bailando con castañuelas. Y si se hace una exposición sobre la filosofía española del siglo XX en Canadá, será una sevillana tocando las castañuelas. Y si es un disco de música clásica del 18 español, será una sevillana tocando las castañuelas. Siempre es así, o una guitarra, o unos toros. Es decir, la imagen sigue siendo hoy la misma. Y contra esta imagen, contra el flamenquismo, contra la meridionalización de España, escribieron muchísimos intelectuales de aquella época, del 19 y del 20, como por ejemplo Unamuno, para quien en el fondo de la moda flamenca no se encontraba otra cosa que un odio profundo a la inteligencia; Ortega y Gasset,
que lo consideró un hecho fisiológico, en concreto histerismo. Baroja tiene un gran número de párrafos de gran virulencia contra los toros. El más importante, el más activo de todos fue Eugenio Noel, que escribió libros y editó revistas contra el flamenquismo y contra los toros, porque lo consideraba una labor de patriota. Él consideraba que para recuperar la esencia de España había que borrar esta imagen meridional, flamenca, que él consideraba la caricatura de Andalucía, ¿no? Y lo consideraba, dijo, que lo hacía con la satisfacción de haber cumplido como un buen periodista y patriota, y consideró que la moda flamenquista era el fermento de la descomposición de España. Y junto a estos, por supuesto, tanto en tiempos anteriores como en tiempos posteriores, ha habido una gran cantidad de escritores que se han manifestado tanto en contra de los toros como de estas cuestiones, como nada más y nada menos que Quevedo, Lope de Vega, Balmes, Jovellanos, Larra, Benavente, Pla, Maeztu o Azorín. Pues bien, este rechazo a la imagen de la España cañí y a toda la historia de España es uno de los ejes esenciales sobre los que se construyó los incipientes nacionalismos vasco y catalán. Es decir, identificaban a España con esa caricatura de lo andaluz y de paso la rechazaban. Es decir, si España es esto, nosotros no somos españoles. Y el punto de contacto es muy significativo, porque ese mismo rechazo lo experimentaban los progresistas y los separatistas. Y ya empezamos a volver a tocar otro de los ejes de la hispanofobia de buena parte de la izquierda. Como he dicho, la cosa continúa, esa imagen de la España cañí, esa identificación de los toros con España, o del flamenco también, continúa. Y fíjese qué casualidades tiene la vida. Antes de ayer, miércoles, escuchando la radio, estaban entrevistando en Radio Clásica a José Mercé, un cantaor. Y José Mercé dijo, antes de ayer, que el flamenco es la marca España. A mí eso de marca España, por cierto, me pone nerviosísimo, como si España solamente fuera una marca, una cosa que me parece de una necedad absoluta. Pero en fin, este señor dijo que el flamenco es la marca España y el flamenco es la manifestación cultural más importante de España. A mí, yo por supuesto no lo comparto, pero lo que no se le puede negar a José Mercé es que tiene razón. Hoy en día la imagen de España es esa. Con esto, como he dicho, llegamos al punto esencial de la convergencia entre la hispanofobia de la izquierda, de buena parte de la izquierda, y la hispanofobia de los separatistas. Y esto es una cosa que no se suele recordar, porque en buena parte el regeneracionismo español coincidía con el separatismo catalán y con el separatismo vasco. Es decir, era una reacción al fracaso económico, político, cultural, científico y militar de la España de finales del XIX y principios del XX. Un resumen tragicómico de esta situación la dio el poeta portugués Abílio Guerra Junqueiro cuando describió el desastre del 98 como el extraño duelo entre Frascuelo y Edison, ¿no? Es decir, entre un torero y Edison, la ciencia, ¿no? la modernidad yanqui. Es decir, y con esto me arriesgo a que me emplumen ustedes a la salida, pero lo tengo que decir, los separatistas tenían razón. Háganme caso, los separatistas tenían razón. Ya sé que estarán ustedes pensando, se ha vuelto loco este hombre, después de los libros que ha escrito sobre esta cuestión, venir a diciendo que los separatistas tenían razón. Sí, tenían razón. Su diagnóstico era certero. España estaba disminuida políticamente, militarmente, culturalmente, científicamente. Algo se había hecho mal. Pero claro, el tratamiento que propusieron fue un desastre, que era la separación. Pues ahora nos vamos. Pero el diagnóstico fue certero, tan certero como el de Joaquín Costa, tan certero como el de Ortega, tan certero como el de Unamuno. El primer punto de convergencia, como hemos visto, es el rechazo al pasado de España. Pues bien, partiendo de la condena
de una historia de España considerada un perpetuo error, la izquierda acabó compartiendo la hispanofobia de los separatistas. Y, como contraste, empezaron a ser vistos como progresistas. Por el hecho de oponerse a España, uno era progresista, de la misma manera que se ha cometido el error monumental de considerar durante medio siglo que ETA, por el hecho de poner bombas con Franco y de matar a Carlos Blanco, venían a traer la democracia. No hace falta que les comente que no tenía nada que ver con la lucha por la democracia, sino con la lucha contra España, con Franco o sin Franco. Es más, el 95% de los asesinatos de ETA fueron cometidos con Franco muerto. Pero esa misma idea de si te opones a Franco estás defendiendo la democracia, mucha izquierda dijo, si te opones a España, si te opones a España, te estás oponiendo al oscurantismo, a la leyenda negra, a la Inquisición, al fracaso, a la España cañí, y por lo tanto eres progresista. Entonces, esto, que podría resumirse en España es un error, se le vino a añadir un segundo componente. ¿Y cuál es? Pues la aplicación a lo nacional de la doctrina de la lucha de clases. Es decir, los izquierdistas empezaron a aproximarse, a sentir simpatía por los separatistas, porque empezaron a considerar que de la misma manera que hay clases opresoras y oprimidas, también hay naciones opresoras y oprimidas. Y en este caso, evidentemente, el papel de opresor le tocaba a España y el papel de oprimidas al País Vasco y a Cataluña. Por eso los izquierdistas empezaron a mirar con ojos de simpatía a los separatismos. Marx, Carlos, no Groucho, escribió: en la medida en que vaya desapareciendo la explotación de unos individuos por otros, desaparecerá también la explotación de unas naciones por otras. Así pues, frente a la España es un error, vino a España es opresora. Como digo, la izquierda acabó compartiendo este objetivo separatista de liberar las naciones oprimidas de España, y estos dos caminos paralelos y simultáneos acabaron desembocando en el rechazo de buena parte de la izquierda a su propia nación. Y a este camino se llegó tanto acercándose los izquierdistas a los separatistas como los separatistas a los izquierdistas. Les voy a poner un ejemplo. El separatista catalán Domènec Martí i Julià escribió en 1915 que el socialismo viene a coincidir perfectísimamente con el principio nacionalista. He aquí como dos corrientes que se creían opuestas, que se afirmaban antagonistas, son perfectamente coherentes, marchan juntas y, aunque aparezcan diferenciadas, son complementos de una misma cosa. Hemos de afirmar que nacionalismo y socialismo no son dos principios opuestos, sino perfectamente coherentes y necesarios el uno para el otro. El nacionalismo sin el socialismo es una aberración inmensísima, e inversamente, el socialismo sin el nacionalismo, si no sintiese otras aspiraciones que las puramente egoístas de la materialidad de la vida, sería bien poca cosa. Y una década más tarde, en 1923, en dirección contraria, como les he dicho, el socialista catalán Rafael Campalans, desde la vía enfrente, es decir, desde el PSOE, y, por cierto, encabezando una escisión catalana del PSOE, es decir, el PSC de la época, escribió: los socialistas de Cataluña, junto a todos los principios sustantivos del programa del partido, lucha de clases, socialización de los medios de producción, distribución y cambio, hemos de añadir un nuevo principio, también sustantivo para nosotros, el de la libertad total y absoluta de Cataluña. Al fin y al cabo, no hacían más que seguir las enseñanzas de Trotsky, que poco tiempo antes había escrito: el carácter progresista, revolucionario democrático de la lucha nacional catalana contra la soberanía nacional, contra la soberanía española, el imperialismo burgués y el centralismo burocrático, en la fase actual, a causa de las combinaciones presentes de las fuerzas de clase, el nacionalismo catalán es un factor revolucionario progresista. El nacionalismo español es un factor imperialista reaccionario. El comunista español que no comprenda esta distinción, que pretenda ignorarla, que no la valore en primer plano, corre el riesgo de convertirse en un agente inconsciente de la burguesía española y de perderse para siempre para la causa de la revolución proletaria. En el País Vasco sucedió lo mismo. Tenía aquí un par de párrafos, pero vamos a ir adelantando. Pero en fin, el caso es que, por si todo esto fuera poco, llegó el elemento definitivo, digamos, ya la levadura que lo cuajó,
que fue la guerra civil, evidentemente. Guerra civil caracterizada por la alianza de la izquierda con los separatismos en el bando republicano. Y entonces esto, ya durante la República, y mucho más acentuado con la guerra civil y con el exilio, sucedió esa extraña fusión entre el internacionalismo proletario de la izquierda con el micronacionalismo vasco y catalán. Y nada más y nada menos que el dirigente socialista vasco Julián Zugazagoitia, en 1939-40, recién acabada la guerra civil, salió para el exilio, se refugió en Francia, le pilló la Gestapo, le mandó para acá y Franco lo fusiló. Pero en esos meses le dio tiempo a escribir su Guerra y vicisitudes de los españoles, que son las memorias suyas. Y en estas memorias suyas escribió: los comunistas, siguiendo instrucciones de su comité central, acentuaron su nacionalismo euskadiano, y algo parecido, con mayor mesura y timidez, hicieron los socialistas. El proceso de este mimetismo colectivo necesitará ser estudiado con detalle. Es decir, a un socialista de pata negra vasco no le entraba en la cabeza que sus camaradas de partido empezaran a nacionalistizarse, ¿no? Llegó el exilio, además, el exilio exterior, la prohibición interior, y los que compartían eso, las izquierdas y los separatistas, acercaron todavía más sus posturas y sobre todo sus sensibilidades. Y esa es la razón por la que la izquierda abrazó cualquier invención nacional, por ridícula que fuera, siempre y cuando, claro está, fuera hostil a España. Porque España empezó a identificarse neciamente con el franquismo, como si una nación se pudiera identificar con un régimen de un momento dado. Y esta es la gran diferencia de la izquierda española con otras izquierdas europeas. Ninguna otra izquierda europea, americana o asiática que yo sepa, identifica a su nación con ningún régimen de una época determinada y, por supuesto, no discute la unidad nacional. Es decir, ningún izquierdista inglés o francés o italiano discute la existencia de sus propias naciones. Les parecería una locura. Y como ustedes saben bien, como españoles que son, durante 40 años los nacionalismos se han dedicado a construir la desquiciada identidad nacional, conciencia nacional vasca y catalana, mientras que la izquierda se ha dedicado a derruir paralelamente la identidad nacional española. No solamente eso, sino que cuando algún izquierdista llega a alejarse, a rechazar a los separatismos, siempre lo hará para proclamar que no hay más patria que la humanidad, nunca para defender a España. Es decir, se puede oponer a los separatismos, pero enfrente no va a poner nunca nada. Es la vacuidad de la humanidad, la nada, digamos, ¿no? La nada entre la condición de ser humano y la humanidad. En medio no hay nada, cuando hay muchísimas cosas, evidentemente. Hay identidades culturales, identidades religiosas, identidades lingüísticas y por supuesto, identidades nacionales. Entonces, para la izquierda española, la nación española no existe, a lo sumo existe el Estado, y si existe es pecaminosa por haberla defendido Franco. Y por eso los separatismos, por una parte mayoritaria de la izquierda, siempre serán más simpáticos que la nación española. Esto es lo que Fernando Savater consideró la coartada progresista que le había dado la izquierda a los nacionalismos, y por eso escribió todo un libro para calificar a este fenómeno como la izquierda lerda, ¿no? La izquierda que había colaborado y que había dado prestigio, que había dado la coartada progresista a los nacionalismos vasco y catalán. Y por supuesto la siempre analfabeta derecha siguió el camino abierto por la izquierda, y recuerden que los que importaron en España el patriotismo constitucional del marxista Habermas fue el PP. Otra manifestación de esta querencia por cualquier cosa que se hubiera opuesto a España o por cualquier crítica a España es la querencia que tiene la izquierda por los afrancesados en 1808. Recuerden a la vicepresidenta Fernández de la Vega celebrando en 1808 que los que tenían razón habían sido los afrancesados, ¿no? Y el mismo fenómeno, evidentemente, es el que provoca la islamofilia, evidentemente. Es decir,
si la historia de España es un error y fundamentalmente se fundamenta en la religión cristiana, el Islam es el progreso y el cristianismo es la reacción y el fascismo. Recuerden lo que conté antes de Antonio Gala sobre Isabel la Católica como representante de lo peor de España. Gustavo, tú me dirás cómo vamos. Hay que terminar. Termino. Bueno, habíamos comenzado hablando de la leyenda negra como germen en el siglo XIX del rechazo a España, tanto por la izquierda como los separatistas, y vengámonos a nuestros días para confirmarlo, a confesión de parte, exclusión de prueba. Para no alargarme yo en la argumentación, voy a darles simplemente unas cuantas pruebas de ello. Ustedes conocen bien el asco tradicional que tienen los separatistas hacia la fiesta del 12 de octubre, la fiesta nacional, ¿no? Esquerra Republicana lleva décadas manifestándolo con carteles y con pegatinas y con todo tipo de cosas, con lemas como Hispanitates Genocidi o aquesta no es la nuestra conquista, ¿no? Esta no es nuestra conquista. O uno más poético, en 4 lenguas, un cartel muy interesante que ponía: em cago en la hispanitat tot l'ani, cágome na hispanidade todo o ano. Este es en gallego, evidentemente. Hispanitatean kaka eguiten dut urteko egun guztietan, en vascuence. Y mekichu puguincache kawin kun putripantu, que debe ser en quechua o en algo así, para unir los destinos de los igualmente oprimidos y conquistados americanos con los vascos y los catalanes, ¿no? Pues bien, si esto es lo que ha expresado tradicionalmente Esquerra Republicana y los nacionalismos catalanes, les voy a leer 4 tuits de egregios representantes de la izquierda ascendente, en este caso Podemos, el pasado 12 de octubre. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, el 12 de octubre escribió: vergüenza de Estado el que celebra un genocidio. Fíjense, la razón por la que el Estado español del siglo XXI es una vergüenza es Hernán Cortés. O sea, pura leyenda negra, en estado químicamente puro. Kichi, o como se llame, el alcalde de Cádiz: nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Nada que celebrar. Teresa Rodríguez, diputada andaluza de Podemos: yo creo que la fiesta nacional debería recordar la liberación propia y no la esclavitud de otro. Y la más bonita, la de Willy Toledo, actor laxante, que escribió: me cago en el 12 de octubre, me cago en la fiesta nacional, me cago en la monarquía y sus monarcas, me cago en el descubrimiento, me cago en los conquistadores codiciosos y asesinos, me cago en la conquista genocida de América, me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea. Nada que celebrar, mucho que defecar. Creo que está clara la cuestión, ¿no? Y para terminar, ya con esto acabo, otro dato que demuestra que, aparte de problemas intestinales, esto de la hispanofobia provoca también neurosis obsesivas, que en este caso tienen como víctimas las inocentes palabras, porque la izquierda española, desde tiempos felipistas, ha demostrado una intensa alergia hacia la palabra España, y de ahí sus esfuerzos, sus malabarismos realmente asombrosos para esquivarla, diciendo el Estado, este país y otros sucedáneos, ¿no? Hay un documento muy interesante, uno de los primeros libros que editó el PSOE después de la muerte de Franco, en abril del 76, en el cual sus redactores, que eran Francisco Bustelo, Gregorio Pérez Barba, Ciriaco de Vicente y Virgilio Zapatero, explicaban la doctrina oficial del partido, que en ese momento se estaba legalizando y que iba a entrar acto seguido en la arena política. Pues bien, aparte del fondo, que vuelve a repetir la confluencia entre lo nacionalista, no español evidentemente, y lo socialista, merece la pena que se fijen en el vocabulario. Les leo el párrafo. Nacionalidades y socialismo no se excluyen, se exigen y se complementan. El PSOE tiene que desarrollar a nivel estatutario el principio de respeto a las nacionalidades proclamado desde siempre en sus resoluciones, lo cual exige una, entre comillas, nacionalización de dicho socialismo. Abro paréntesis yo, la nacionalización no es española, evidentemente. Entendiendo por tal acompasar su estructura organizativa al fenómeno nacional, no al español, evidentemente.
Cada nacionalidad del Estado español, estas sí son naciones, tendrá su partido socialista obrero constituido por las federaciones provinciales del correspondiente ámbito geográfico. A nivel del Estado español, se concede, es un Estado, la organización socialista será el PSOE, o el PSO, o incluso el PS. Su máximo órgano será el Consejo Socialista del Estado español, en el que se hallarán representados los diferentes partidos socialistas nacionales o regionales. El actual Comité Nacional, es decir, hasta el 76, el órgano directivo del PSOE se llamaba Comité Nacional, pero no podía ser. A partir de ahora tendrá que denominarse Comité Federal, por eso hoy en día se llama federal. Pasará a ser órgano representativo de las nacionalidades y regiones del Estado español. Es decir, el PSOE, como el Estado español, es la cáscara que lo engloba. La carne nacional está en el País Vasco, en Cataluña, no en España. Y en cuanto a Podemos, su máximo líder, su máximo órgano se llama Consejo Ciudadano Estatal. Es la misma lógica. Evidentemente, obviamente lo nacional se reserva para las regiones y su máximo líder, su líder supremo, explicó, supongo que lo habrán visto ustedes en YouTube, que debido a que Franco ganó la guerra, abro comillas, yo no puedo decir España. Son frases de Pablo Iglesias, consten, mías no, yo sí digo España. Y colorín colorado, muchas gracias.